Muy buen día, es un honor estar aquí con usted en representación del Ministerio de las Coronas, en inglés Crowns Ministries. El tema de hoy aplica a todos y para toda nuestra vida hasta que Dios nos llame o Él venga a buscarnos. En este momento quiero compartir algo porque ha sido vital, hasta inclusive en personas que ya llevan caminando un tiempo con Dios, ¿verdad? Y en su palabra. Pero es la lucha de ¿qué es la oración? Fue una pregunta que me fue presentada. ¿Y por qué oramos? Esas dos preguntas son contestadas hoy y basada todo en la palabra de Dios. Recuerde, todo lo que proclamamos aquí es basado en lo que dice la palabra, no es lo que yo estoy pensando. Y la razón por la que estoy comunicando esto es porque surgió como una inquietud, inclusive con personas, como le indiqué, que ya llevan tiempo caminando con Dios, que están un poco confundidos. Antes de continuar, mi nombre es María Díaz. Por la gracia y misericordia de Dios, he sido asignada a proclamar su palabra y continuar encaminando a otros, ¿verdad? Alentarlos para que no nos desalentemos, no nos desanimemos, porque las situaciones y problemas son reales, todos los tenemos, pero tenemos que seguir conectados unos con otros, pero sobre todo con la palabra de Dios, no las opiniones de otros, ¿ok? Entonces, ¿qué es la oración? Esa es la primera pregunta. Tenga anotador, como siempre le indico, cuaderno, para que tome estos puntos y luego revisite. Son bien importantes porque podemos compartirlos con otros. Cuando los compartimos con otros, se convierten en parte de nosotros. Y entonces estamos desarrollando ¿qué? Nuevos patrones en nuestro cerebro, los cuales se imprimen y son positivos, muy apropiados. Son alimento espiritual para nuestra jornada. Recuerde eso. ¿Qué es la oración? La oración es comunicarnos con Dios. Es una conversación que tenemos íntima con nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, ¿ok? Él es nuestro Padre, entre otros asuntos. El propósito de la oración no es para cambiar la mente de Dios o su opinión. No, sucede lo contrario. Mientras vamos orando y seguimos orando, el Señor hace una transformación increíble en nosotros. Y lo que sucede es que nosotros somos los que cambiamos por el poder de su Santo Espíritu y sobre todo su santa palabra, ¿ok? Así que el propósito de la oración es recordarnos a nosotros mismos, porque somos olvidadizos. Recuerda el mensaje que yo di, ¿verdad? Que en 48 horas olvidamos el mensaje del pastor del domingo, quizás de la mañana, ¿ok? Por eso es importante recordar, recordar, recordar. Recordar el carácter de Dios a través de la oración y en su palabra, que nos muestra claramente quién es Él. Para de esa forma surge la transformación y lo reflejamos a Él en este mundo que nos ha colocado a vivir en este tiempo, en esta fecha. Así que, ¿qué es la oración? Es una conversación con nuestro Padre Celestial, una conversación con nuestro protector, una conversación con nuestro proveedor, con nuestro sanador y redentor, entre muchísimas otras cualidades y atributos de nuestro Padre. Entonces, como le indiqué, es tan esencial como el aire que respiramos. Así de importante es alimento. La oración no se trata de hacer que Dios se ajuste a mi voluntad, al contrario. Se trata de poder ser y llegar a ser como Jesús en esa transformación que surge en nosotros. La pregunta número 2, ¿por qué es que oramos? Bueno, Jesús, razón número 1, son 7 razones, anote. Jesús es nuestro ejemplo. Esa es la primera razón. Él nos modeló, nos enseñó que tenemos que orar. La primera escritura que le presento es del libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Búsquenlo en su palabra para que vea que yo no estoy creando historia. Jesús es nuestro ejemplo. Empezando en la palabra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 31, 5. Jesús modeló que Él fue a un lugar solitario para orar y pasar tiempo con su Padre, para ser lleno de Él y conocer las instrucciones del día, de lo que Él tenía que hacer para ese día. Dice la palabra, y levantándose muy de mañana, bien temprano, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea que todavía no había amanecido. ¿Está viéndolo? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Comunicación con el Padre, recibir alimento, fortalecerse y recibir instrucciones, estar impartiéndose, ¿verdad?, de lo que Dios quería para él en ese día. En el libro de Lucas, capítulo
versículos del 21 al 22, leemos que él, en el proceso de irse a bautizar, él fue guiado por el Espíritu Santo, ¿ok? Recuerda, él era el libro de Dios, el Hijo de Dios. Y él, antes de ser bautizado, él estaba orando. Y en el proceso de ser bautizado, le leo del libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22. Dice la palabra: un día, cuando las multitudes estaban siendo bautizadas, Jesús mismo fue bautizado. Un alto aquí, hago un paréntesis. Eso quiere decir que si Jesús, a los 30 años de edad, fue a bautizarse, a ser bautizado por Juan el Bautista, él lo hizo de adulto, no de niño. Es para clarificarle, ¿ok?, que el bautismo de niños que nuestros adultos, nuestros padres o familiares nos llevaron a hacer, y no fue nosotros decidiendo, fueron ellos quienes decidieron por nosotros, lo cual está muy bien, pero ya como adultos, ya nosotros conocemos la verdad, la cual dice que una vez sabemos lo que tenemos que hacer, pues tenemos que hacer enmienda. Pues entonces nosotros tomamos la decisión una vez aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso estoy haciendo un alto. Si Jesús fue bautizado a los 30 años de edad porque él decidió, no fue que su madre María ni José le dijeron, oh, te vamos a bautizar. No, él en su adultez tomó la decisión de que él quería ser bautizado. Escuche lo que sucede. Mientras él estaba en camino para ser bautizado, estaba en oración, y mientras oraba, léalo, no estoy inventando, mientras oraba, los cielos se abrieron. El versículo 22 dice, y el Espíritu Santo en forma corporal descendió sobre él como paloma. Y una voz del cielo dijo, eso fue Dios, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Claro, ¿verdad? Por eso hice ese alto para clarificar. Es bien importante. Ya conocemos cómo es la verdad y cómo es que Jesús lo hizo. Y recuerden que nuestro propósito es ser más como Jesús. Nuestros padres le damos gracias a los familiares que nos llevaron a ese bautismo, pero nosotros como adultos, una vez proclamamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que tomar esa decisión y ir en acción a eso. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios y Jesús nos lo modeló como ejemplo claro. Ahora, como su coach espiritual, le pregunto, si Jesús necesitaba sacar tiempo intencionalmente para estar con el Padre en oración, ¿cuánto tiempo usted necesita y yo para estar en comunicación con el Padre? ¿O estamos exentos de eso? No, no creo. Jesús nos modeló, ¿verdad? Esa es la pregunta para usted en términos espirituales. Razón número 2 por las cuales tenemos que estar en oración con nuestro Padre Celestial para recibir guía en las decisiones. ¿De dónde saqué eso? Bueno, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13, dice que Jesús, esto fue lo que sucedió, antes de escoger sus discípulos, dice en esta palabra, recuerde Lucas 6, versículos 12 al 13, para que anote y busque. Lo que hizo fue que antes de escoger sus discípulos, Jesús oró toda la noche. Toda la noche. Cuando yo leí eso me creó convicción. En ocasiones el Padre me levanta, ¿verdad?, a las 2 o las 3 de la mañana y yo oro. Pero ya sé que tengo que orar más ferviente porque hay otras razones y no son para mí, es para su reino. Si eso le sucede a usted, haga lo mismo. Ore con fervor, busque en la palabra para ver qué es lo que Él quiere que usted haga en ese periodo de la mañana, porque dice que Jesús oró toda la noche antes de escoger sus discípulos. Eso quiere decir que cuando tenemos que tomar decisiones vitales, importantísimas, ¿verdad?, tenemos que orar. No 1 minuto, 5 minutos, no. Es quizás toda la noche o de madrugada cuando nos levantemos. ¿Ok? Cuando el Padre nos levante, si ese es el caso. Entonces, mi pregunta para usted y para mí, ¿verdad?, con convicción, ¿sus decisiones están guiadas por la presión, lo que otros quieren, por el tiempo, lo que otros están moviéndolo, su presión emocional, lo que sea, o por la oración? Sus decisiones son guiadas por la presión, lo que otros están forzando en usted, o por su oración con Dios. Razón número 3 que Jesús nos modeló, ¿verdad?, que tenemos que orar es para las batallas espirituales. Porque algunos avances que nosotros necesitamos, ¿verdad?, algunos muros que tienen que ser destruidos, como las murallas de Jericó fueron, ¿verdad?, fue un proceso, no fue inmediato. Y en muchas
procesos que vemos en la palabra, algunos son inmediatos, otros toman más tiempo. Para nosotros avanzar en nuestra vida, necesitamos la oración y la fe. El mejor ejemplo está en Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Esto fue una escena hermosa. Y si usted es padre o madre, quizás se puede identificar. Él estuvo orando en servicio al Padre, porque es un mandato del Padre que estemos en comunicación y en oración en todo momento, y también para poder servir a otros mejor. ¿Qué sucede? Leo de la palabra de Dios. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a él, a Jesús, y arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque tiene convulsiones y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego y otras veces, muchas otras, en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús hizo reprender al demonio y ese demonio salió de él y el niño fue sanado al instante. Entonces los discípulos se acercaron y dijeron: ¿por qué no pudimos? Y Jesús le contestó inmediatamente: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: échate allá, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Eso es un llamado para usted y para mí. Tenemos que seguir perseverando en la oración y decirle, si no, ¿verdad? Si no lo tenemos como este hombre, creo, ayuda a mi incredulidad, decírselo al Padre, porque Él lo sabe ya. Y entonces poder ser buenos instrumentos de Dios en este mundo en que estamos viviendo. Ahora, como su coach espiritual, le pregunto, observo, no todo obstáculo externo, ¿verdad?, interferencia, problema, es realmente ese problema, sino que hay algo más, es una batalla espiritual, porque estamos claros que no tenemos lucha con sangre ni carne, sino que son con potestades, principados, huestes, ¿verdad?, que están en los poderes malignos. Por eso es la armadura en Efesios 6. Tenemos que estar armados con la armadura, porque ya sabemos que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales que están en reinos, ¿verdad?, de la oscuridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y alinearnos con la palabra de Dios en todo momento. Jesús nos dio el mejor ejemplo, ¿ok? Podemos tomar autoridad porque no las dio, Él no los dijo. Al final en Mateo 28:20 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y esa misma autoridad nos ha dado a nosotros, ¿ok? No, razón número 4 para continuar la oración y por qué tenemos que orar. Para alinearnos con la misión de Dios es simple. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 2 a 3, Jesús le dijo, bien claro, ¿verdad?, a los discípulos, que Él necesitaba más obreros, porque los campos estaban preparados, listos para ser recogida la cosecha, pero habían pocos obreros. Así que nosotros tenemos que alinearnos, ¿verdad?, y orar para que haya más obreros en el campo de misión de Dios y su destino para todos nosotros. Él lo dice, y estoy citando de la palabra de Dios, para reunir más obreros para la obra de Dios, porque Jesús dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. Es un comando, es una orden, y son palabras de Jesús para alinearnos con la misión de Dios. Razón número 4. La oración nos mueve, y este comando, esta instrucción que nos ha dejado Jesús, nos mueve de la comodidad, ¿verdad?, de estar bien cómodos haciendo lo que nos gusta, sin mucho riesgo, sin mucho sacrificio. ¿Para qué? Nos impulsa, estamos llamados a extender su reino. Él lo dijo, que tenemos que seguir proclamando su palabra y trayendo a otros a su reino. Así que esta oración, esta 4ª razón, es para movernos del estado de comodidad o de ¿qué? De vagancia, ¿verdad? Como lo escucho, hacer y ejecutar nuestro llamado, que llamar a todos al reino de Dios. Razón número 5, para resistir o vencer la tentación. Jesús, exactamente. En el libro de Marcos, capítulo 14,
de los versículos 32 al 42 es bien claro. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró intensamente antes de su crucifixión y exhortó a sus discípulos que lo ayudaran a orar. Porque en Mateo 26:41 él lo dijo bien claro: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Está hablando de él y de sus discípulos. Recuerden, era el Hijo perfecto de Dios. Y él lo está diciendo, el espíritu está preparado, dispuesto, pero la carne es débil, ¿ok? Así que si él lo dijo, siendo el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, ¿para qué? Lo hizo para resistir y vencer la tentación. Ahí fue que le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya sea hecha en mí, ¿ok? Así que como su coach espiritual le preguntó: ¿en qué área usted necesita fortalecerse antes de que comience la lucha? O si está en la lucha, ¿verdad? Pero antes de que comience esa lucha, ¿en qué área usted necesita fortalecerse? Quinta razón. Sexta razón: para fortalecer a otros, no solamente es para usted, sino para que usted esté intercediendo por otros. En el libro de Gálatas es bien claro que no podemos cansarnos de hacer el bien, porque en el tiempo correcto, en el tiempo indicado de Dios, vamos a recibir una cosecha. En el libro de Lucas también, capítulo 2, versículos 36 al 38, es bien claro. Habla de una señora que era profetisa, el nombre de ella es Ana, de acuerdo a las escrituras, y ella estaba en el templo de Dios día y noche, sirviendo a Dios como con ayunos y oraciones, noche y día. ¿Recordó? ¿Lo escuchó? Noche y día esa señora estaba en ayuno y oración sirviendo a Dios. ¿Cómo? Intercediendo por el pueblo, pero más que nada en ese momento ella se estaba presentando, y estoy leyendo de la escritura, porque daba gracias a Dios, ¿verdad? Y quería que la redención de Jerusalén. En esas oraciones ella estaba orando por la redención de Jerusalén y estaba dándole gracias a Dios, y a todo el que tenía la oportunidad le hablaba de Dios. Eso era lo que hacía esa señora día y noche, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo? Es bien claro. En la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, bien claro, que todos estaban perseverando unánime. Esto ya cuando ya Jesús, ¿verdad?, se había presentado, había resucitado y todo, estaban perseverando unánimes en oración. Hechos 1:14. Junto con las mujeres, inclusive menciona a María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Otra demostración bien clara después de la resurrección de Jesús, en el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 42, bien claro. Y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. ¿Okay? En el libro de Hechos hay otra ilustración hermosa, y este es de Pedro y Juan. Ellos estaban a la tercera, ¿verdad? Estaban de camino a lo que se conoce como la hora novena, la hora de novena de la oración. Esa es a las 3 de la tarde. ¿Okay? Estaban de camino para ir al templo a orar, como está, ¿verdad?, prescrito, con lo que ellos hacían como parte de sus rituales, de las vigilias, que están divididas por 3 horas, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6. Pues ellos estaban cumpliendo con eso de las vigilias de orar, ¿verdad? Estaban de camino al templo y encuentran en la puerta del templo un hombre que está, dice la palabra que tenía más de 40 años, pero él no podía levantarse. Entonces le extiende la mano a Pedro y Pedro le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo cogió por la mano. Y el hombre empezó a saltar, a hablar grandezas de Dios, porque pudo levantarse y recibió el poder sanador de Dios a través del poder del Espíritu Santo, ¿ok? Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los Sanedrín escucharon que este hombre estaba hablando y estaba predicando, básicamente, podremos decir, al dar saltos y alabar a Dios, y que Jesús estaba proclamándose, ¿verdad?, en cada lugar que los discípulos estaban, inclusive en este momento era Pedro y Juan. Ellos querían prohibir eso. Y lo que sucede es que cuando ven este hombre que todos sabían, más de 40 años, lo ponían en el templo, ¿para qué? Para pedir dinero, ¿ok? Y así era como se sostenía. Y vieron el poder de Jesús y cómo no había forma de negar que había una sanidad que había sucedido a él. Inclusive lo interrogaron. Entonces ahí
esas fuerzas, ¿verdad? Porque estaban vinculadas con el gobierno, el poder en esos momentos, decidieron que no podían hablar más nada en el nombre de Jesús, y Pedro los retó y dijo, ¿cómo es? Yo he sido, ¿verdad? Estoy comprometido a hablar en el nombre de Jesús y nadie. Es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Bien claro, él no se dejó intimidar por esas fuerzas y dijo, es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Así que ya vemos que es para qué poder, ¿qué? Poder ejecutar milagros en el nombre de Dios, estar intercediendo por otros. Para eso oramos, fortalecer a otros en la oración. Y en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 18 al 19, esto fue lo que escribió Pablo. Esto quiere decir, estoy haciendo un alto ahora, que nosotros tenemos el llamado de orar e interceder por nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, las personas que nos están, líderes espirituales, en los grupos que nos están enseñando. Tenemos que orar e interceder por ellos y sus familias, porque sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las huestes espirituales, ¿ok? Así que tenemos que cubrirlos a ellos también en oración para que sean protegidos, ellos y sus familias. Entonces esto es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, 18 y 19. Pablo escribió, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, para que ellos se mantengan alerta con toda perseverancia, haciendo súplicas por todos los santos. Y también por mí, dice Pablo. Está bien escrito ahí, en varias secciones de la palabra dice que intercedan por él, ¿ok? Para que él pueda abrir la boca y le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, para que no sea él como hombre hablando, sino que sea el Espíritu Santo guiándolo en lo que tiene que decir y cómo decirlo. Es bien claro. Así que, ¿qué sucede? Después de al pueblo conocer las amenazas que estaban recibiendo ellos, estoy hablando de Pedro y Juan, comenzaron a hacer rogativas, oraciones. Dice oración, está bien clara en el libro de Hechos, búsquela, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Ahora, como su coach espiritual, sus oraciones no son solo para usted y su familia, o quizás para usted. A lo mejor, por favor, ore por su familia. No son solo para usted, sino también por aquellos que le sirven, por aquellos que velan por su bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que servir a Dios de esta forma. Es una forma de servirle a Él y a su reino, cubriendo nuestros líderes en oración. Razón número 7 de por qué debemos orar. Porque con eso estamos siendo obedientes al comando de orar. Orar como Él nos manda. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice que debemos orar sin cesar. Bien claro. Orar sin cesar. Bien claro. Y en el libro de Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7, que en lugar de estar ansiosos, ¿verdad? Por nada tenemos que estar afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero decir entonces que la oración es con la única forma en que podemos realmente permanecer conectados, alineados y transformados para ser más como Cristo. Si eso es lo que le puedo decir, ¿qué más razón usted necesita? Solamente 7 ejemplos basados en la palabra y con ejemplos de Jesús, no inventado por mí, como fundamentado en la palabra. Así que tenemos que permanecer conectados, alineados y para ser transformados y ser más como Jesús cada día. Ahora cerramos para una oración pequeña respecto a este mensaje. Señor, gracias por alimentarnos, darnos alimento espiritual, alumbrar nuestros ojos con la realidad de que tenemos que permanecer conectados contigo en oración, perseverar en oración no solamente por nosotros, sino por nuestros líderes espirituales, por la sanidad nuestra, la sanidad del mundo, la sanidad de la nación donde vivimos, nuestros familiares se puedan acercar a ti. Ayúdanos a conocer perfectamente tu voluntad, entender la tuya como hizo Jesús. Recuérdanos que tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro pastor, nuestro redentor en toda forma. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu carácter, a reflejar quién tú eres en el mundo que nos has puesto a vivir y en donde nos has colocado a vivir.
Gracias por ayudarnos y fortalecernos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Ahora les hago la oración de salvación para aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, porque de lo contrario, si usted no ha aceptado a Jesús, va no al reino de la eternidad, ¿verdad? De felicidad, no más llanto, no más problemas, no más traiciones, no más dolor, no más enfermedad, sino que iría al reino de ¿qué? De perpetuo tormento, dolor, y está fundamentado en la palabra también. Jesús también tuvo un caso de un hombre que le dijo, envía a Abraham para que alerte a mis hermanos, para que no estén en este lugar de tormento. Él le dijo, si no le hicieron caso a los profetas y a los siervos que he enviado, aunque vean resucitar a uno que está muerto, no van a creer. Así que es nuestra decisión ir con Dios y su reino o estar en la oscuridad. Esta es la razón más clara, ¿no? Vamos en oración, en reverencia. Padre, seguimos en oración contigo. Te damos gracias, Señor, y reconocemos que somos pecadores. Te pedimos perdón por nuestros pecados, ofensas y rebeliones. Creo en mi corazón que Jesús es tu Hijo, que murió por mí para poderme acercar a ti y tener vida eterna contigo. En estos momentos creo que Él murió por mí, fue resucitado al tercer día, como dices en tu palabra, y que ahora intercede por mí. Jesús, ahora con mis labios, proclamo que yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Vive en mí, a través de mí, ayúdame a servirte en lo que me dispongas y me señales que tengo que hacer para tu reino, para hacer mi llamado y mi cumplido, y que para ti sea la gloria, Dios. Gracias por aceptarme en tu reino. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén. Gracias. Ahora usted es parte del reino de Dios. Conéctese con una comunidad de discipulado. Aquí tenemos muchísimos mensajes que le puedan ampliar su conocimiento sobre quién es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Suscríbase al canal, por favor, denos un dedito hacia arriba y hasta la próxima. Dios le bendiga. Esta es María Díaz.